En la sesión de ahora vamos a incursionar en uno de los textos imprescindibles de Durkheim, que son las reglas del método sociológico. En este texto vemos cómo Durkheim expone sus planteamientos metodológicos, la conceptualización del objeto de la sociología y qué enfoque debe tener la sociología para tratar este objeto de estudio. Una de las características principales de este texto es la crítica que Durkheim le hace, como ya hemos visto, al positivismo eh, kantiano, ¿no? Al positivismo clásico, porque no hay una definición clara de cuál debería ser el objeto del estudio, ni mucho menos una orientación, por así decirlo, eh, práctica de las investigaciones sociológicas. Desde el punto de vista de Durkheim, eh, ni Comte ni Herbert Spencer logran superar pues, la mera especulación filosófica. Entonces, en este texto de Durkheim, el autor va a exponer algunos puntos claves de este método, definir pues, el objeto de estudio, definir también unas reglas muy importantes. Dos cosas creo yo que son como fundamentales, eh, tanto punto de entrada a las tesis de Durkheim. Primero, la sociología va a enfocarse, va a tener como objeto de estudio los hechos sociales. Entonces, esto es importante porque eh, implica un enfoque en el hecho social más que las motivaciones individuales que pueda, que puedan existir, ¿no? Implica una perspectiva, si quieren, pues más objetivista, por así decirlo, considerar el hecho social por la fuerza coercitiva que este tiene y cómo los hechos sociales eh, va mucho más allá de las manifestaciones individuales. Esa es una primera premisa. Y la segunda premisa, no menos importante, es cuál tiene que ser el tratamiento del sociólogo, de la socióloga, con respecto a estos hechos sociales. Y Durkheim lo plantea de una forma muy clara, ¿verdad? Es tratar los hechos sociales como cosas. Entonces voy a comentar algunos fragmentos, algunos pasajes relativos a estas dos ideas, ¿verdad? El objeto de estudio de la sociología centrado en los hechos sociales y luego, pues, la regla fundamental de la sociología que debería ser tratar a los hechos sociales eh, como cosas. La primera, el primer capítulo de este libro se dedica justamente a dilucidar qué es un hecho social. Entonces, esta primera parte es importante porque implica delimitar bien el objeto de estudio de la sociología. Los hechos sociales, bueno, podría caber dentro de hechos sociales una gran variedad de actividades humanas. Dice Durkheim, bueno, hay ciertos acontecimientos humanos que no se pueden llamar sociales, ¿verdad? Que son eh, más característicos de la biología o la psicología, el hecho de que una persona come, que duerme, que piensa. Y bueno, estos hechos son significativos, son importantes, pero son cuestiones más propias de la biología o de la psicología, ¿verdad? Según lo que estamos tratando.
Lo que interesa, por ejemplo, es otra dimensión de hechos, como, digamos, más allá de los sentimientos, cómo hay ciertas, ciertos hechos o ciertas situaciones, si es, podríamos decir, de carácter simbólico. No estoy hablando o no nos estamos refiriendo a la estricta materialidad o la estricta causalidad de las situaciones que enfrentamos, sino cómo hay ciertas cuestiones de carácter simbólico, de carácter cultural, eh, que tienen una fuerza coercitiva sobre los grupos sociales y son los individuos, naturalmente, ¿verdad? Aunque no interesa tanto la perspectiva casuística de cómo cada individuo experimenta pues la fuerza de estas cuestiones simbólicas o culturales, sino cómo estos elementos de carácter simbólico y de carácter cultural tienen una fuerza en la conducta de los grupos sociales. Y Durkheim expresa lo siguiente. Voy a detenerme algunas cosas que menciona en las primeras eh, páginas del capítulo 1. Hablando, bueno, por ejemplo, los códigos legales, ¿verdad? Pero también eh, las creencias y las prácticas religiosas que el fiel ha encontrado hechas por completo al nacer, si existía antes que él, es claro que existen fuera de él. El sistema de signos de que me sirvo para expresar mi pensamiento, el sistema de monedas que empleo para pagar mis deudas, los instrumentos de crédito que utilizo en mis relaciones comerciales, las prácticas seguidas en mi profesión, funcionan independientemente del uso que yo hago de todo ello. Aquí, por tanto, modos de obrar, pensar y sentir que presentan la notable propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales. Eso es un hecho importante, ¿no? El hecho, el hecho social eh, es independiente de mi conciencia individual. Ya se trate de la religión, del sistema de signos que conocemos como lenguaje, eh, del uso del uso de la moneda, por ejemplo, eh, son elementos que van más allá de mi contenido de conciencia individual. Y claro, todo esto puede tener una manifestación en la psique del individuo, pero el punto de vista de la sociología va más allá de eso, va hacia la objetividad que tienen estas instituciones sociales, ¿no? Eh, Esas instituciones sociales, como dice el párrafo que acabo de leer, uno las encuentra ya hechas, ya existen, ¿verdad? Ya preexisten a nuestra vida. Y tienen una fuerza, pues, innegable, ¿verdad? Tienen esta fuerza coercitiva que va más allá de las decisiones individuales. Por ejemplo, eh, nadie me obliga a hablar el español para desempeñarme en esta comunidad lingüística, pero es un hecho innegable. ¿Verdad? Si yo me intento desempeñar en otra lengua, bueno, va a ser muy difícil comunicarme con otras personas, por ejemplo. Eh, o la cuestión de la moneda. Realmente la moneda es, creo yo, un ejemplo de cómo eh, las convenciones sociales actúan y tienen un poder muy fuerte. Y claro, con los elementos de carácter material que supone la moneda, ¿no? Y bueno, no vamos a meter aquí a cuestiones que nos alejarían de Durkheim y nos acercarían a otras reflexiones. Pero hay una convención social que hace que un pedazo eh, de papel con ciertas características, un pedazo de metal que reúne ciertas características, sirva como medio de intercambio.
de mercancías, ¿no? De bienes y de servicios, etcétera, eh, tiene una fuerza que va más allá de la conciencia individual, ¿no? Yo individualmente eh, puedo renegar, puedo intentar rebelarme contra la tiranía del dinero, ¿verdad? Pero lo cierto es que es una institución social sumamente poderosa, ¿no? Este tipo de conducta o pensamiento no solamente son exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo, en virtud del cual se le imponen, quiera o no quiera. Si pretendo violar las reglas del derecho, estas reaccionan contra mí para impedir el acto si llega a tiempo, o para anularlo y restablecerlo en su forma normal si está realizado y es irreparable, o para hacerme expiarlo si no puede solucionarse de otra manera. Aquí hay una cuestión sumamente importante, ¿no? Claro, las normas del derecho son coercitivas por definición. Eso distingue el derecho de las normas morales. Ya puede haber una determinada norma moral. Bueno, todas las culturas tienen normas morales, eh, pero no tienen un poder coactivo. Es decir, eh, por infringir un principio que está dentro de alguna de las tradiciones religiosas o éticas de cada una de nuestras culturas, eh, no necesariamente, no tiene necesariamente por qué haber como una consecuencia a nivel jurídico. También el derecho sí, ¿verdad? El derecho funciona por el carácter coactivo, ¿no? Por el carácter represivo que tiene, de tal manera que eh, en los hechos sociales hay un matiz importante, un matiz que tiene que ver con con la importancia, ¿verdad? Con el valor que tiene este carácter coactivo. Va más allá de las sanciones morales, por ejemplo, que puede haber en tradiciones éticas, eh, va más allá de las sanciones que impone el derecho y se relaciona más bien con las consecuencias eh, que tiene en la vida cotidiana, en los actos cotidianos, eh, no hacer caso de alguna de estas convenciones, de alguna de estas convenciones sociales, ¿no? Por ejemplo, eh, si soy francés, no estoy obligado a hablar francés con mis compatriotas, emplear la moneda francesa legal, pero es imposible que obre de otra manera. Si pretendiese escapar a esta necesidad, intento fracasaría miserablemente. Si soy un industrial, nada me impide trabajar con los procedimientos y métodos del siglo pasado, pero si lo hago, me arruino sin duda alguna. Y es así, entonces esto del poder, el poder de coacción eh, del hecho social. Ahora, otra dimensión de los hechos sociales, y ya algo hemos planteado sobre esto, eh, son como estos hechos toman forma en las manifestaciones grupales. Un pensamiento que se encuentra en todas las conciencias particulares, un movimiento que repiten todos los individuos, no son por ello hechos sociales. Si nos contentamos con este carácter para definirlos, es que se les ha confundido indebidamente con lo que se podría llamar sus encarnaciones individuales. Lo que los constituye, esto es importante, son las creencias, las tendencias, las prácticas del grupo tomado colectivamente en cuanto a las formas que revisten los estados colectivos, reflejándose en los individuos, son cosas de otra especie. Lo que demuestra categóricamente esta dualidad de naturaleza es que estos dos órdenes de hechos se presentan muchas veces disociados. Algunas de estas maneras de obrar o de pensar adquieren
debido a la repetición, una especie de consistencia que las precipita, por así decirlo, y las aísla de los acontecimientos particulares que las reflejan. Toman así un cuerpo, una forma sensible que les es propia, y constituyen una realidad sui generis muy distinta de los hechos individuales que las manifiestan. Entonces, en este sentido, encontramos, ¿sí?, cómo el hecho social se manifiesta en las conductas, en las creencias colectivas que toman una fuerza, ¿no? Una fuerza que se impone eh, a los individuos, ¿verdad? Se impone a la voluntad de los individuos. Y redondeando esto, y eso así como remata el primer capítulo, ese hecho social, toda manera de ser fija o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior. Y también es que es general dentro de la extensión de una sociedad dada a la vez que tiene una existencia propia independiente de sus manifestaciones individuales. Visto esto, pasamos a la regla clave del método sociológico para Durkheim, que es considerar los hechos sociales como cosas. Aquí hay de entrada una reflexión importante. Eh, este planteamiento de considerar los hechos sociales como cosas no excluye de ninguna manera eh, la importancia que tiene la actividad teórica, la actividad conceptual. Durkheim dice precisamente que no podemos vivir en medio de las cosas sin hacernos ideas sobre las mismas, de acuerdo con los cuales regulamos nuestra conducta. Esto es importante. Es importante porque más allá eh, que una concepción eh, de las cosas, y voy a dar un ejemplo y cita Durkheim, más allá que esa concepción sea científicamente correcta, sea verdadera, eh, lo que le da fuerza es como un asentimiento general, ¿no? Un acuerdo general en que esta creencia es válida, ¿sí? El ejemplo que pone Durkheim es, creo yo, devastador, ¿verdad? Es contundente. Es que antes de que Copérnico planteara sus teorías sobre el sistema solar, durante siglos la humanidad vivía creyendo en en una concepción errada sobre el sistema solar. Y a partir de esto, bueno, pues se articula una serie de concepciones sobre el lugar del ser humano en el mundo, el ser humano en el universo, etcétera. Eh, pero eso no importaba, ¿no? Y además no importaba el hecho de que esta concepción estuviera errada y que bueno, la misma investigación científica, en este caso la de Copérnico, pudiera rebatirla, sino lo que hizo que esto cobrara tanta fuerza era pues la creencia generalizada sobre esta concepción del universo, ¿no? A tal grado que, bueno, eh, quien impugnara esta concepción, y, al igual que Copérnico y que otros científicos, bueno, era perseguido, era ahora juzgado de una manera eh, negativa. Entonces, eh, con esto Durkheim ve las ideas, cómo las concepciones tienen pues ese carácter coercitivo. Y hay otro autor al que Durkheim va a hacer referencia, que es Roger Bacon. Roger Bacon en su Novum Organum va a plantear la necesidad eh, de cuestionar, ¿no? O de criticar, de liberarnos
como de ciertas distorsiones de pensamiento, ¿no? De lo que llaman los ídolos de pensamiento, llámesele eh, el ídolo de la opinión pública, pues el ídolo de las tradiciones recibidas, eh, cualquiera de estas concepciones, digamos que son como concepciones fantasmales, son representaciones fantasmales de la realidad, supone para Bacon un impedimento para un pensamiento riguroso, ¿no? Sin embargo, son importantes, que tienen un papel social sumamente fuerte, y esto es lo que a Durkheim le interesa, le interesa resaltar. Estos conceptos cerrados, ¿verdad? Estos ídolos, tienen un papel muy fuerte, ¿verdad? Tienen una influencia muy fuerte en la conducta humana. Y en este sentido, pues subrayamos ese carácter, ¿no? Ese carácter de objetividad y ese carácter de la fuerza que tienen estos fenómenos sociales. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Durkheim cuando dice que debemos de encarar los hechos sociales como cosas? Es, y lo dice acá en el segundo capítulo, es considerar los fenómenos sociales en sí mismos separados de los sujetos conscientes que se los representan. Es preciso estudiarlos desde fuera como cosas exteriores, porque es así como se presentan a nosotros. Si esta exterioridad no es más que aparente, la ilusión se disipará a medida que la ciencia avance y se verá, por así decirlo, lo exterior entrar en el interior. Pero no es lícito prejuzgar la solución, y aun cuando finalmente no tengan todos los caracteres intrínsecos de la cosa, se les debe tratar al principio como si lo estuvieran. ¿Qué significa esto entonces? Significa una regla de objetividad con respecto al hecho social que vamos a estudiar. Eh, Estamos hablando, por ejemplo, de las supersticiones como un fenómeno sociológico, o de determinadas concepciones sobre el universo, por ejemplo. Bueno, eh, la cuestión de si la Tierra es plana o no, que me parece que ha tenido un robustecimiento, ¿no? Eh, Recientemente, pues lo que hemos de juzgar no son tanto eh, las motivaciones o las creencias individuales, las motivaciones psicológicas que llevan a alguien a, a tener una de estas creencias, sino más bien ver estos hechos sociales como elementos exteriores. Y este punto de vista eh, supone, como digo, este tratamiento objetivo. Como dice el párrafo que acabo de leer, no se trata pues de juzgar, digamos, eso vendrá como en otro nivel de reflexión. No se trata tanto de juzgar si un sistema de creencias para el caso es acertado o no es acertado, si luego la ciencia lo va a superar, como el caso que hemos dicho de Copérnico, sino más bien cómo esto eh, tiene una fuerza de carácter social. Entonces podemos describir eh, las manifestaciones de este hecho social o de esta institución, ¿verdad? Podemos decir ideología, incluso, ¿no? A mí me parece muy potente el aporte de Durkheim en el estudio de las ideologías. Entonces vamos a ver un poco más allá de esto. Y para ello hay hay una serie de cuestiones, ¿verdad? Como
de requisitos que debería tener el investigador social para poder acometer esta tarea con objetividad. Primero, descartar sistemáticamente todas las nociones previas. En esto, bueno, hay un punto como muy sensible, ¿no? Muy polémico incluso, que es el de la objetividad del investigador. ¿Hasta qué punto puede uno descartar las nociones previas? Que ciertamente es una cuestión difícil, es una cuestión largamente discutida. Sin embargo, el estudio de un fenómeno pues requiere un fenómeno social, digo, un hecho social, requeriría esta disposición, ¿verdad? No, digamos, no mezclar el juicio moral con el juicio de hecho. Aquí es la, la cosa a la que quiere llegar Comte, perdón, Durkheim, de tal manera que esa carga de prejuicios no condicione que igualmente, de igual manera lo vamos a tener, pero que esto no implique un sesgo negativo o un sesgo favorable hacia el estudio de un fenómeno determinado, ¿no? Por ejemplo, estudiar las creencias religiosas de un grupo poblacional. Pero más allá de lo que uno como investigador pueda tener o pueda pensar sobre una confesión religiosa determinada o sobre el agnosticismo o el ateísmo, pues más allá de eso, lo importante acá es describir eh, pues la conducta del grupo social en torno a, a la cuestión de la fe religiosa. En segundo lugar, eh, cabe hacer una definición del objeto a estudiar, eh, y la definición de este objeto o de estos fenómenos que vamos a estudiar eh, obedecen al hecho de limitarnos desde la perspectiva de tomar en cuenta un grupo de fenómenos previamente definidos por ciertos caracteres exteriores que les son comunes e incluir en la misma investigación a todo lo que responda a esta definición. Es decir, definir una característica exterior de un grupo de fenómenos para poder así mejor delimitar. No vamos a entrar en querer desentrañar las motivaciones interiores de un grupo, por ejemplo, o digamos cuál es la esencia de un fenómeno, ¿verdad? Eso es una cuestión más de carácter metafísica, no sociológica, sino eh, las manifestaciones observables. Ese es el precepto importante acá. Y como, digamos, una manifestación observable eh, que se repite en un grupo, bueno, eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Y como complemento de esto, lo que vamos a observar son hechos sociales desde el prisma de las manifestaciones colectivas. Vamos a ir más allá de las manifestaciones individuales. Este principio es importante porque se enlaza con otra cuestión que aborda Durkheim en el libro, y es la cuestión de la normalidad y la anormalidad. Entonces, sobre lo normal y lo anormal, eh, yo creo que hay una serie de criterios bastante dispares, muy subjetivos, de lo que Durkheim quiere evitar, caer en un subjetivismo, eh, caer incluso, digamos, como en una carga moral, ¿verdad? Porque, bueno, lo anormal tendría como
como esta connotación de pecaminoso, ¿verdad? O de perverso, ¿verdad? Sucio, etcétera. Sino más bien enfocar esto de una manera objetiva, eh, de una manera, pues, en la que prestemos atención a las características observables y no a motivaciones interiores o a hechos individuales. ¿Y qué cosa es lo normal desde el punto de vista de Comte? Bueno, es muy sencillo. No tiene que ver con un juicio moral y ninguna cosa por el estilo, ¿verdad? O un juicio de que, bueno, lo normal es lo bueno. Lo normal es lo que resulta ser una norma, en el sentido de ser como una conducta observable, ¿verdad? Frecuente, de manera frecuente, de manera predominante a nivel social. Eso es lo normal, eso es lo que constituye la norma. Lo anormal es lo que se separa de esa norma. No necesariamente esto tiene un criterio moral o de cualquier otro tipo, pero se separa de esa norma. Puede tener otras connotaciones según el caso. Entonces, esto es importante porque permite delimitar, ¿verdad? Permite estudiar los fenómenos sociológicos desde ese punto de vista objetivo, sin inmiscuir juicios morales en esto. Si fuera el caso, bueno, el estudio del suicidio, al cual voy a referirme la semana que viene, el estudio del suicidio es el estudio de una conducta anormal. No estoy diciendo con ello una conducta enfermiza, patológica, pecaminosa, ¿no? Es, desde el punto de vista del sociólogo, es una conducta que se separa de la norma. ¿Cuál es la norma? Bueno, la norma es pues no atentar contra la propia vida. Esa es la norma, ¿no? Más allá de los juicios morales, ¿verdad? Que si el respeto a la propia vida es, eh, es bueno, ¿verdad? Es justo. No estamos haciendo cuestión de eso. Digamos, la norma social es que las personas no solemos atentar contra nuestra vida, más bien tendemos a conservar, ¿verdad? Tenemos a la autoconservación. Y eso implica también muchas conductas sociales, ¿verdad? Eso es la norma. Entonces, la anomalía en este caso, es de la persona que atenta contra su vida, ¿verdad? Que se quita su vida. Entonces, tenemos aquí un hecho anormal en ese sentido. Y para introducir un poco el asunto, que yo voy a profundizar, como digo, la próxima semana, el problema del suicidio es interesante sociológicamente porque es un acto individual, ¿verdad? Nadie lo puede suicidar a uno, ¿verdad? Se dice eso, digamos, de manera sarcástica, cuando hay, digamos, un crimen que se hace pasar como suicidio, ¿no? El suicidio no, nadie lo puede cometer contra uno mismo, ¿no? Eso es una acción individual. La acción individual, eh, pero que para Durkheim no la podemos reducir al punto de vista psicologista, la perspectiva psicologista, sino bueno, que abordaría la cuestión desde el punto de vista de cuáles son las motivaciones, cuáles fueron las motivaciones de esta persona en concreto. ¿Qué ideas tenía? ¿Qué sentimientos tuvo? ¿Verdad? ¿Cómo fue el proceso que lo llevó a tomar esa decisión tan grave? Eh, no, se puede ver también como un hecho social, como un hecho eh, del carácter que hemos estado describiendo, ¿no? Eh, Cómo, digamos, la acción individual eh, obedece a fuerzas sociales también.
Y no necesariamente, claro, hay casos, ¿verdad? Casos muy célebres. No necesariamente vamos a una corriente colectiva que diga, bueno, ustedes se tienen que suicidar, ¿verdad? Tipo el suicidio colectivo de Guyana, ¿verdad? Los seguidores de la secta de Jim Jones, ¿verdad? Que fue un suicidio en colectivo. Porque ahí, desde el punto de vista de Durham, podríamos decir, eh, se dio una fuerza social, digamos, como una especie de consenso grupal en que cada miembro de la secta tenía que suicidarse, ¿no? Siguiendo el ejemplo del líder, ¿verdad? De Jim Jones. Pero no es la única tipología sociológicamente relevante, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Bien, les recuerdo que para la evaluación del día viernes, vamos a tomar en cuenta a los positivistas y a Marx. Esto que hemos abordado de Durkheim, yo prefiero examinarlo mejor para el final, porque no he concluido. Me gustaría mejor concluir el abordaje de Durkheim para luego, eh, pues, incluirlo, como digo, en la evaluación final. Bueno, muchas gracias. Seguimos en comunicación, verá cualquier duda que ustedes tengan antes del viernes, pues me la pueden, lo pueden consultar por medio del correo electrónico. Muchas gracias.